Carlota Sala, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, con muchas ganas de hablar de todo lo que vamos a hablar. Yo estoy muy contenta de estar hoy aquí charlando contigo. Te descubrí hace años cuando mi hijo era recién nacido a través de redes por Niña Colorita. Y claro, vi allí una mamá con un montón de niños viviendo en medio de la naturaleza. Ahora estamos aquí en tu casa, haciendo escuela en casa y claramente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero no fue solo eso, sino fue el escucharte y oír la profundidad del mensaje que transmitías, como hablabas de la educación respetuosa, que a veces puede llevarnos, o yo he tenido esa vivencia, ¿no? De que puede llevarnos un poco a la exigencia, pero allí había como una reconciliación respetuosa hacia los niños, pero también respetuosa hacia las mamás, hacia los papás, hacia los que acompañamos, ¿no? Qué Entonces, guay. Gracias, me no, encanta, me encanta. gracias a ti. Antes te lo decía que muchas conversaciones en casa empezaban por Carlota dice que... Sí, suele pasar, me lo dicen varias mamás. Y la verdad es que estar presente en las familias, sobre todo con esta mirada, ¿no? No ser como referente exigente, sino ser un referente que abre una ventana a la posibilidad de otra forma de educar o de acompañar, ¿no? Como haciéndose preguntas, me encanta. Así que gracias, qué guay. Y te quería preguntar, si pensamos en cuando nosotras fuimos niñas, ¿no? En la generación que estamos criando ahora, quizá eran los 80, los 90, y pensamos ahora que estamos criando a nuestros hijos, ¿qué diferencias o qué retos distintos de esa época crees que se nos plantean? Wow. La verdad es que muchos. O sea, siento realmente que estamos criando, educando y acompañando una infancia en un entorno muy diferente, en un contexto muy diferente, que aparentemente puede parecer que no, pero realmente es muy diferente. Y de hecho, hay una persona de mi familia que hace relativamente poco me lo decía, ¿no? Me decía, esto es que es mayor, o sea, que de la generación de nuestros padres, ¿no? Me decía, ostras, es que realmente os veo y veo lo difícil que es. Para mí no era tan difícil. No, y yo creo que tiene que ver con este contexto y este entorno que acompañaba. Ahora parece que estamos como las familias criando, educando, maternando, luchando contra este entorno y el sistema, la estructura que nos acompaña, ¿no? No porque hay cosas que no han cambiado, tipo pues, las bajas maternales, las madres saliendo a trabajar, etcétera, ¿no? Y entonces decimos, no, pero esto no ha cambiado tanto, pero el contexto invisible, esta cultura y lógica productiva del sistema económico en el que vivimos, ha entrado en lugares de la cotidianidad, del pensamiento, de la relación, que está transformando la forma de educar, de criar y de que los niños y las niñas se desarrollen. Entonces, eso lo hace mucho más difícil. Estamos más distraídos, estamos más exigidas, todo tiene que tener un porqué y un para qué, no hay esa lógica de, ya no existe el estar, ¿no? Nos hemos desconectado de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Yo siento que hay una tendencia, ¿no? Que estamos yendo a un lugar muy desconectado de nuestra naturaleza. Y aunque antes no había información sobre el acompañamiento emocional, y todas nosotras que somos hijas de esta generación, ¿no? Y de esta época, bueno, pues estamos yendo a terapia para pues, bueno, pues, colocar y recolocar pues, vivencias, situaciones infantiles. Había otros, esto se ve en terapia, ¿no? Había otros agentes del entorno que nos anclaban, que nos permitían seguir creciendo y expresándonos. Eran agentes reparadores y ya no los hay. Y ahora, aunque hay mucha información sobre la educación emocional, sobre el acompañamiento, lo que necesitan los niños y las niñas, la desconexión no nos permite aplicarlo, o sea, estar desde un lugar cuerpo, desde un lugar humano. Educamos y criamos desde la mente. Y criar, maternar es desde el cuerpo, o sea, no hay otra. Podemos utilizar la teoría, podemos entender conceptos, podemos entender los porqués y para qué es,
que explica la neurociencia o la psicología evolutiva. Pero criamos desde el cuerpo. Y antes estaban más conectadas a su cuerpo. A su cuerpo no desde un lugar consciente, pero había más conexión. Entonces se colaba la vida en muchas más grietas de lo que ahora se cuela. Ahora parece como que las defensas están mucho más blindadas y las relaciones están mucho más desconectadas, ¿no? Y hay varios factores. A mí me encanta la sociología y también leo mucho sobre sociología y hay muchísimos factores, ¿no? Pero así como hablando a grosso modo, el sistema en el que vivimos no favorece todo esto, entonces se hace mucho más difícil. Para mí, por resumir, concretar en una respuesta, para mí la clave está en conectar con nuestra naturaleza y nuestra humanidad. Ese es el gran reto de nuestra generación, de madres y padres que criamos, y seguramente lo será también para nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. ¿Y cómo fue para ti? ¿Cómo descubriste que la tendencia que había en el sistema, digamos, de criar, de educar, no era la que resonaba contigo? ¿Y cómo empezaste como a tirar del hilo y a descubrir que podía existir otra manera, esta de la que nos hablas? Para mí el primer gran paso fue parir en casa. Parir de forma natural, en casa, fuera del sistema. Parí con comadronas y con asistencia, pero lo hice en casa y salí de la convención de que solo se podía. De hecho, muchas amigas mías me preguntaban, ¿pero eso se puede hacer? Yo misma me lo preguntaba. Me acuerdo que con Jordi lo hablábamos, ¿no? Pero se puede, pero hay gente que lo acompaña en casa. Entonces, vivir esa experiencia, porque además esa decisión yo la tomé desde el miedo, no fue desde un lugar consciente de, me ha venido la inspiración y voy a parir en casa porque soy súper hippie. No, teníamos vida convencional en Barcelona, trabajos convencionales de 8 horas, alquiler típico, o sea, vida tipiquísima. Pero yo tenía miedo al hospital, tenía miedo a la episiotomía, tenía miedo a ciertas prácticas que había habido en mi entorno que habían perjudicado el cuerpo y relaciones sexuales posteriores, bla, bla, y a mí eso me daba mucho miedo y desde aquí empecé a buscar alternativas y me encontré con esta posibilidad. Vivir esta posibilidad, vivir el parir en casa, para mí fue me enchufé al cuerpo, de repente me conecté al cuerpo, vi que el cuerpo era capaz, que no tenía que hacer nada. Yo soy de empujar la vida, tengo un carácter muy de que las cosas sean como yo necesito, muy control, muy... Y de repente lo que tenías que hacer precisamente para parir de forma natural era soltar el control. Entonces ahí conecté con que la lógica vital de la vida era otra. No tenía que ver con el control, la programación, el planeamiento de las cosas. No. Es como esto va por otro lado. Hay algo invisible que no podemos escuchar de todo el ruido que hay, que va por otro lado y va en otra dirección. Entonces eso me abrió una puerta. Y fue poco a poco, porque al principio nos quedamos a vivir en Barcelona, mi hijo mayor fue a la guardería convencional desde los 9 meses, yo seguí mi trabajo y Jordi también, o sea, al principio, bueno, no es aquello que te iluminas y ya, venga, vámonos, no, tienes una inercia, tienes una mochila, muchos miedos y entonces nosotros seguimos, pero ya eso estaba dentro. Y con mi segundo hijo, el parto en casa también fue muy revelador porque pasaron cosas. Y entonces tuve que confiar mucho más en la vida. Entonces esta lógica que ya había entrevisto ya se quedó y fue como, no, así no. Yo así no quiero vivir, no quiero, o sea, no. Yo quiero ese fluir, ese estado conectado con el cuerpo que me dice que así sí y así no. Mi hijo mayor empezó a tener conflictos en la guardería porque nació su hermano. Y cómo lo gestionaban, había algo que era como, no, así no. ¿No? Era malo, era el no castigarlo, y era como, pero si le pasan cosas. Entonces desde aquí ya empezó también el abrir a otra puerta, a una educación diferente. Sí. Y así paso a paso, y poco a poco, pero sí, para mí ya fue como decir, no, esto no es, no sabía cómo, porque no tenemos referentes, estoy hablando de hace 15 años, 16, no había referentes, o sea, la gente que lo hacía diferente eran hippies,
gente antisistema. Muy alternativos, ¿no? Sí, y una alternativa a veces un poco mal colocado, desde un sentido de rebote, no desde un lugar de conciencia, ¿no? Entonces no era fácil sentir como sí, o sea, encontrar como sí. Yo sentía como no, pero no sabía cómo sí. Entonces, bueno, pues desde aquí empezamos ya nuestro periplo de buscar educación libre, escuelas alternativas, y fue nuestro aprendizaje. Me quedo mucho con esta idea tan potente de confiar en la vida, ¿no? Y bueno, creo que la maternidad, muchas vivencias, ¿no? Pero la maternidad es una de estas experiencias en las que, wow, el confiar en la vida se pone delante continuamente. Es el gran reto, o sea, el gran desafío, yo pienso, de las madres en este contexto, además, ¿no? De mucho control y mucha mente desde un sentido controlador, de quiero que las cosas salgan de esta manera, entonces tengo que hacer este paso a paso. No, la vida no funciona así, la vida natural, entonces hay una confianza que está en nosotras, yo, o sea, no tengo ninguna duda. O sea, más control que yo creo que no conozco a nadie y que pueda llegar a confiar en la vida de esta manera es porque todas tenemos esta capacidad de confiar en la vida. Hay una vocecita en todas que nos dice, sí, suelta, ¿no? Acoge, y todas las emociones que se derivan de esto, ¿no? De lo que te va sucediendo en la vida, la fortaleza para poder sostenerlas también está en nosotras. Entonces, sí, para mí es clave porque no controlamos nada. Es que esta es la clave, no controlamos nada y cuanto antes nos demos cuenta, más conexión tendremos con la vida, confianza y para mí, sobre todo, que es muy importante, más placer, más gozo, porque si no es una lucha. Total. Es un sufrimiento, ¿no? Que las cosas no sean como tú quieres, que los niños no hagan lo que tú quieres en cada... Es una lucha que nos lleva a mucho sufrimiento en realidad, ¿no? Y entonces el gozo de la maternidad pasa indudablemente por la confianza en la vida y en los niños y en nosotras. Sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero muchas veces para recordarnos esta parte que es como más natural, más instintiva del confiar, pero necesitamos a veces que alguien nos lo cuente, ¿no? Y buscar referentes. Para mí tú eres una de estas referentes. Qué guay. Y me gustaría que nos contaras cómo empezaste a compartir esto que tú descubriste, ¿no? Que estabas viviendo, experimentando en tu familia. ¿Cómo te lanzaste a...? Pues la verdad es que inicialmente fue algo muy impulsivo, en un sentido de que yo no me callo ni debajo del agua, las que me conocéis ya lo sabéis, o sea, cuando empiezo a hablar de cosas que me gustan y me apasionan, me mueven y me dan la vuelta, yo necesito contarlo, o sea, a mis amigas, a Jordi, yo necesito contarlo, entonces empecé escribiendo un blog, pues como muchas madres en esa época o muchas personas en esa época, ¿no? Como no había redes, no había nada, y empecé a escribir un blog para leerme y para, bueno, a ver, un blog es muy diferente como ahora las redes, no sabes quién te lee y quién no, no había un feedback, ¿no? Tú lanzabas, escribías y pues, a lo mejor alguien te leía y bueno, y ya. Pero no podía evitarlo, no podía evitarlo y además me pasaba, entonces progresivamente, bueno, pues aparecí en las redes y luego me pasó una cosa muy chula y es que cuando tenía 3 de mis hijos, empecé a ir a un espacio familiar en Vic, nos trasladamos, nos fuimos a vivir al bosque, etc. Y el primer lugar fue Vic y había un espacio familiar y yo iba con mis hijos. Entonces las madres empezaron a ver que lo hacía diferente, que lo hacía diferente que ellas. Era como, ¿y tú? No, les petaba bastante la cabeza de pues, los conflictos, las emociones, el juego, etc., ¿no? Y entonces me empezaron a preguntar. Y dije, oye, pues si queréis hacemos una reunión un día, os explico qué es esto de la educación libre. En ese momento le llamamos libre, ¿no? Pero viva o consciente. Y entonces empecé así, a charlas, o sea, era gratuito, era para... Y de aquí, oye, pues es que hay un grupo de madres en no sé dónde que también quieren saber. Y empecé a dar charlas y acabé haciendo lo que hago. Sí, sí, sí. No, muy espontáneo y muy inevitable para mí. Y muy enriquecedor a la vez, porque para mí compartir, o sea, a mí me pasa también que a veces vivo cosas con mis hijos muy diferentes de las que yo viví también cuando era niña y diferentes de lo que veo y pienso, esto lo tengo que compartir, esto no me lo puedo quedar para mí. O sea, entender esto o haber visto esto no me lo puedo quedar, o sea,
que lo coja quien quiera, pero no me lo puedo quedar para mí, ¿no? Y así sigo también desde este lugar. Sí, sí, se nota muchísimo al escucharte que está muy impregnado de la vivencia, ¿no? De algo auténtico que experimentas tú y que luego nutres muchísimo porque te encanta leer, ¿no? Sí. Te encanta estudiar. Estudiar, sí, sí. De hecho ha sido, que lo hablábamos también, ¿no? que ha sido un proceso muy desde la vivencia, sumergirme mucho en otra forma de educar, mucho ensayo-error también, muchos automatismos que era como, uy, ¿esto cómo? Entonces también ha aparecido el yoga en mi vida, la meditación me ayudó mucho a colocar cosas, ¿no? La terapia, por supuesto, ¿no? Como ir colocando para poder, bueno, pues ir acompañando a mis hijos desde un lugar cada vez más conectado con la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que ya han pasado también muchos años, pero empecé poco a poco también mucho a leer, primero desde la curiosidad, pero luego también desde el, ostras, esto ya lo hablaban, esto ya se decía, o sea, no estamos hablando de autores de hace 10 años, de esta década, no hablamos de la neurociencia, que es muy reciente y que avala todo esto, estamos hablando de autores de décadas anteriores, Piaget, Vygotsky, o sea, ya hablaban. Ahora, ¿cómo lo hemos interpretado? ¿Cómo lo hemos acogido? ¿Cómo lo hemos bajado al cuerpo? ¿Cómo lo hemos vivido en la relación, todo esto que hablaban, ¿no? Y a mí me encanta estudiar, investigar, me hago mis teorías y necesito saber si son ciertas o no. Y sí, y luego entonces la evolutiva, por ejemplo, a mí me ha dado muchas respuestas y ha confirmado muchas intuiciones con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso porque yo estudié evolutiva o empecé a estudiar evolutiva cuando mis hijos mis hijos mayores ya eran más mayores, y todo lo que yo había visto, aprendido de cómo aprendían en sus etapas, de todo lo que les iba pasando a nivel relacional, a nivel de aprendizaje, a nivel emocional, se confirmaba. La separación, el proceso de separación, individuación, el cuando empieza el razonamiento lógico y las preguntas que se hacen, las hipótesis iniciales, ¿no? Bueno, pues yo les dejaba, ¿no? Tenían hipótesis de cómo funcionaba, de por qué la luna aparecía y desaparecía, y bueno, pues ahí estaba y hablábamos y discutíamos sobre esto, y poco a poco ves cómo él va captando o cogiendo información de diferentes lugares y acaba explicándote por qué la luna aparece y desaparece, y por qué se hace grande y se hace pequeña, o por qué luna llena o luna nueva, ¿no? Y te explica a él, ¿no? Y corresponde con las etapas de desarrollo reales, que ya están estudiadas. Y wow, para mí ha sido, o sea, poder poner esta parte teórica, wow, ha sido muy revelador y muy enriquecedor para mí, sí, y me gusta mucho esta parte. Qué bonito, además, tal como lo explicas, se ve claro que no hay el sesgo de como me sé la teoría, influyo a que suceda, ¿no? Sino que ha sido a posteriori. Total. Sí, sí, sí. Primero vivirlo y luego... Bueno, y eso ha sido un poco locura personal de confiar a ciegas. O sea, yo hubo un día que me hice un propósito cuando ya empezamos a hacer escuela en casa oficialmente, porque nosotros íbamos a proyectos, pero el proyecto cerraba, volvíamos a casa, buscábamos otro proyecto, es que está muy lejos económicamente. Pero bueno, nuestra idea siempre era como que hubiera un lugar donde acompañar en esta parte, pero la vida nos trajo aquí y nos trajo a esta forma, ¿no? Cuando ya decidimos que sí, esto iba a ser así y que los íbamos a educar nosotros en casa, yo me hice el firme propósito de confiar en ellos a ciegas, de confiar en sus procesos, confiar en lo que me decían, confiar en mi intuición, confiar. Un poco loco porque ahora lo miro en perspectiva y pienso, bueno, hubieran podido pasar cosas, pero no, aprendí muchísimo de poder observar, confiando en que lo que sucedía era, ¿no? Confié también mucho en algunos autores, no tanto del estudio psicológico de etapas de desarrollo, perdón, sino en autores más recientes que habían vivido desde la experiencia, ¿no? A mí me interesa mucho cómo dividir los autores que han hecho investigaciones o estudios más clínicos o más en espacios controlados, o personas, autores que han observado a la infancia y han acompañado y han visto y desde ahí han concluido. Para mí es diferente. Entonces yo me fiaba mucho pues de Rebecca Will y de otros autores o pedagogos que habían acompañado a la infancia y habían escrito sobre esto, ¿no? Entonces yo confiaba que creando un entorno que pudiera realmente favorecer el desarrollo y que fuera, pues confiar en a ver qué hacían ellos, qué pasaba ahí.
Sí. ¿Y qué aprendizaje sacaste sobre cómo se aprende? A través, o que estás sacando, ¿no? Incluso a través de tu experiencia, porque hace un tiempo invité a Nidhi a la universidad, tú la Sí, conoces, y para que nos contara, ella también es mamá de un perfil similar al sí. tuyo, ¿no? Con una familia grande, con etapas de educar en casa, y a mí me interesaba muchísimo y la invité a que nos contara su experiencia, y una alumna al terminar estaba un poco como desconforme. Ahí me di cuenta de mi error a la hora de presentarla, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué nos viene a contar esto si nosotras vamos a ser maestras? Yo doy clases a futuros maestros. Si nosotras vamos a ser maestras y no nos sirve de nada. Y ahí me di cuenta de que no había puesto en valor, porque para mí el valor era, fíjate cómo puede ser el aprendizaje. O sea, estas experiencias tan diferentes nos hablan de cómo se aprende. Y esto lo podemos llevar a un montón de sitios, Total. también en una escuela, ¿no? Sí, 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 Y absolutamente. Wow, así como, para no alargarme ya mucho, sé, porque es que es podríamos muy hablar de un amplio. montón de cosas, pero así como concretando, lo que yo he descubierto del aprendizaje, así como en una frase, es que el aprendizaje es un efecto secundario. En realidad no puede ser el objetivo principal, porque entonces se distorsionan los procesos, el proceso mismo de aprendizaje. Lo tenemos muy claro en las plantas. En las plantas tú no puedes, o sea, tú entiendes que les has de dar unas condiciones para que crezcan y que hay unos árboles o plantas que no, por ejemplo aquí, por ejemplo los cítricos no crecen. Lo hemos intentado, no crecen, no tienen las condiciones climáticas de tierra o de suelo, no crecen. Entonces lo tenemos como muy claro. ¿Qué pasa en la infancia? ¿Por qué no entendemos esta lógica también de que el crecimiento es un desarrollo, el crecimiento y el aprendizaje, porque es un desarrollo del niño o de la niña, una parte del desarrollo? ¿Por qué no confiamos en que eso se dará cuando se den las condiciones para que el niño pueda? El aprendizaje es un efecto secundario que se da después de un montón de procesos emocionales, relacionales, cognitivos, de madurez, y entonces sucede el aprendizaje. Es muy loco para mí ahora poner el foco en quiero que aprendan esto. Voy a ofrecer material o experiencias o voy a acompañar intereses y la curiosidad natural. Una de las cosas que también me he dado cuenta que yo no me creía por esta creencia que tenemos de nuestra propia experiencia de que los niños les aburre aprender, no quieren estudiar, es un rollazo, es que a mí no me gusta. Creemos que les hemos de obligar cuando en realidad tienen un motor natural espectacular que es la curiosidad. Y yo una de las cosas también que me di cuenta es de que en realidad yo lo que tenía que preservar era la curiosidad. No enseñarles esto o aquello, sino cuida de su curiosidad y desde aquí las preguntas, los intereses, el asombro, todo esto les lleva a los aprendizajes, sin lugar a dudas. Entonces creo que ponemos el foco en una parte del proceso olvidándonos de todo el camino para que se dé en realidad, ¿no? Estas serían como las dos cosas que más Y lo veo también porque ahora mis hijos mayores van al instituto y hay un objetivo de aprendizaje y veo cómo se les apaga la curiosidad, veo cómo han de forzar el proceso y no lo viven desde un lugar realmente de aprendizaje. De hecho, mi hijo mayor me dijo al principio del curso, no sé qué hablábamos, y yo le dije, pero ¿a ti te gustaba aprender? Estaba desmotivado, ¿no? Era como, ostras, yo pensaba que sería otra cosa, no sé qué. Y yo le decía, pero ¿a ti te gustaba aprender? Y me decía, es que a mí me gusta aprender, pero no estudiar lo que me hacen estudiar, cómo me lo hacen estudiar. A mí me encanta aprender. Y además lo ves, es un tío que tiene mucha sed de conocimiento, de entender cosas, de comprender cómo funcionan. Te hace preguntas. Pero me decía, pero a mí no me gusta esto, ¿qué es esto, mamá? ¿No? Entonces yo pienso que empezar a entender esta diferencia es muy importante para poder acompañar un verdadero aprendizaje. Y luego
saldrá, y me voy a la contra porque siempre en mi cabeza aparecen, ¿no?, como las otras voces de, no, pero los niños aprenden yendo al cole, no sé qué. Sí, porque en el proceso de aprendizaje aparece, o sea, es muy importante la emoción, el circuito que gestiona las emociones, sí, vamos a decirlo así como rápido y fácil, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Ha de haber una emoción, ha de estar emocionado el niño para poder aprender, pero el miedo es una emoción también. Yeah. Y hay muchos niños que aprenden desde el miedo. Y hay muchos niños que aprenden desde esa presión de si no apruebo en mi casa, ¿qué va a pasar? El prestigio social, el profe, ¿cómo me va a mirar? Entonces, hay una emoción, pero no es una emoción que relacionada con el aprendizaje nos dé frutos en un futuro. Es como pan para hoy, hambre para mañana, porque van a acabar odiando aprender o estudiar, porque irás siempre enganchado del miedo, de la ansiedad, de la duda, ¿no?, de esta tengo que hacerlo para, no porque a mí me nazca, no porque a mí me interese, no porque quiero saber cómo funciona esto, está wow, ¿no? Y entonces nos vamos desconectando, Claro, poco puede a poco, que ¿no? cuando tengan la oportunidad pues decidan no Exacto, seguir aprendiendo, ¿no? Exacto, total, absolutamente. Y otra cosa también que siento que es importante, ahora que nombraba esto del efecto secundario, el cómo aprenden. O sea, es el poner el foco en el proceso, en las condiciones, en la curiosidad, en el estado emocional del niño o de la niña, permite que ese cómo se da el aprendizaje, en realidad entendamos que tiene que ver con la construcción de ese yo interno del niño o de la niña. Es decir, que en ese cómo aprenden, eso afecta directamente a esa construcción interna y permite que esa construcción interna se acerque más a lo que el niño es auténticamente y no a lo que se espera de él, creando un personaje y sintiendo que lo que es verdaderamente nos sirve. Entonces, la forma de aprender, la forma de que acompañemos el aprendizaje, en realidad está construyendo un niño o una niña pues con un yo interno sólido, seguro, conectado, con conocimiento de sus capacidades, habilidades, intereses, preferencias y limitaciones y dificultades. O sea, con un verdadero conocimiento de quién soy, no de lo que debería ser, no creando una máscara forzada constantemente, queriéndome acercar a lo que se supone que debería ser. Y esta distancia es lo que ahora sucede mucho actualmente, ¿no?, en los jóvenes de hoy en día. Esta distancia entre la persona que se supone que debería ser y que ya estoy construyendo, se aleja tanto del yo que crea pues ansiedad, depresión, todas estas enfermedades mentales, ¿no? Porque hay una disociación, porque está demasiado alejada, autoestimas muy bajas. Tiene que ver también con eso, con cómo aprenden un niño que ha aprendido conectado con sus capacidades y habilidades, con su interés y su ritmo propio, pues es un niño que en relación con el aprendizaje, con el mundo, con cómo funciona el mundo, con resolver problemas, pero los problemas cotidianos de la vida, tener un trabajo, cumplir un horario, llegar a, ¿no?, a hacer cosas para crear, construir, wow, estará conectado a él, ¿no? No será algo forzado, no habrá dos personas, la que trabaja o la que estudia, la que aprende, la que está fuera y la que está dentro. Para mí es muy clave, es mucho más clave de lo que creemos. No es solo el desarrollo cognitivo va por otro lado, no, va todo a la vez. Y estamos, bueno, pues esto, construyendo yos internos en cómo enseñamos y cómo aprenden. Claro, y de manera sutil se queda como ese mensaje de como yo soy es apto para la vida o como yo soy se tiene que moldear. Exacto. Y me tengo que adaptar a un montón de peticiones externas porque para poder ser tengo que llegar a eso o simplemente ya soy. Exacto. Y camino. Exacto. Desde aquí, ¿no? Y además con confianza, o sea, hablamos de que, ¿no?, que las madres tenemos que recuperar esa confianza, confiar en los niños y las niñas para cómo aprenden. Claro, esa confianza nace de aquí. Si aquí ya no se da, ya llegan a la adultez sin esa confianza de yo soy y lo que soy es válido y mis maneras diferentes de llegar a los lugares son válidas. Porque luego también está esta idea, ¿no?, como
el aprendizaje o la enseñanza es como muy estereotipada para todos y todos llegan, yo te oigo a ti, ¿no? Cuando hablas de enseñar algo, ¿no? Alguna práctica matemática, lo que sea, que tú dices, hacerles una pregunta y observar cómo llega cada uno, ¿no? A ese lugar. Ostras, qué maravilloso poder dar la oportunidad y no solo al niño, sino en conjunto al grupo, darles la información de que hay diferentes maneras de llegar a un lugar. Es muy simbólico para las relaciones personales, para la vida, es clave, es como la raíz para luego poder vivir pues, en una adultez libre, tranquila, en calma. Sí, a mí me maravilla cómo es el mismo mensaje quien busca este aspecto de conexión con la vida, de que se desarrollen plenamente, a los que buscan que aprendan matemáticas solo fijándose en el aprendizaje de las matemáticas, pero dicen lo mismo. Dicen lo mismo, dicen total. Lo mismo. Wow. Porque claro, al final supongo que es construcción de la vida, ¿no? O sea, es macro o micro, vamos a hablar de todo el desarrollo, hablamos del aprendizaje de matemáticas, se da de la misma manera, ¿no? Tiene las mismas bases, tiene el mismo, está hecho de lo mismo, ¿no? Sí, a mí me parece maravilloso. Sí, además esta conexión con algo tan tangible, ¿no? Como enseñar matemáticas. ¡Wow! Podemos extrapolarlo a todo entonces, ¿no? También. Sí, te escuchaba y me venían así autores como por ejemplo Joe Boaler, que habla del mindset, de la mentalidad matemática, de lo importante que es, pero ella se fija en aprender matemáticas, no se fija en caminar por la vida, pero sí, claramente influye. Pero va totalmente ligado. Además es que los niños y las niñas están, claro, construyéndose, están tan abiertos y además ellos a través de lo manipulativo, el juego, lo manipulativo, el aprendizaje de todo es un símbolo que se llevan y que desde aquí construyen su psique. Todo es simbólico para ellos. Es en la adolescencia que ya llega la abstracción mucho más clara, pero el vehículo para que los niños comprendan el mundo viene del símbolo. Entonces, lo que están haciendo en matemáticas, el hecho de esto que decimos, ¿no? De que vean que su amigo llega por aquí, que yo lo he hecho así de esta manera, yo lo he hecho así, y todo es válido, es un símbolo, es una experiencia, una información que simbólicamente va a otras capas del yo, de la construcción psíquica del yo. Claro, es clave, es súper clave, sí. Incluso pienso en la adultez, ¿no? Cuando pensamos en un trabajo y nos viene en mente solo un formato o un tipo de formato muy estándar, ¿no? Total. En cambio, cuando has vivido que existen muchos caminos, quizá cuando te planteas, ostras, necesito conseguir recursos económicos para sustentar a la familia, se te abren también de... Totalmente. Si la suma la podíamos hacer por 5 caminos, ¿por qué no esto también se puede hacer por caminos diversos? Sí, sí, sí. Solucionar cualquier tipo de problema, vamos a llamarle así, pero conflicto que te encuentres en la vida, pues encontrar un trabajo, tener una pareja, buscarte un piso, un lugar donde vivir, no sé, o sea, tiene muchas soluciones y muchas maneras de llegar a ser, ¿no? Y qué importante que de niños ya lo tengan claro esto, ya lo sientan en el cuerpo, o sea, ya sea una lógica vivencial, sí. Y voy a cambiar bueno, no voy a cambiar mucho de tema, pero voy a tirar de un hilo porque yo también me he dado cuenta siguiéndote de que hablas mucho de las etapas evolutivas, ¿no? Y a mí me encanta cuando te escucho de este tema. Y justamente el otro día, mi hijo que tiene 4 años me contaba, tengo un amigo, así, un amigo de la escuelita, que se sabe las tablas de multiplicar. Yo digo, ajá, sí, ya se sabe la del 2 y la del 4. Y le digo, ¿qué son las tablas de multiplicar? Me dice, bueno, deberías saberlo, son unas tablas de matemáticas, ¿no? Tú deberías saberlo, ¿no? Sí, me ha pillado, porque quería entender qué pasaba por su cabeza. Y le digo, ¿y para qué sirven? Y me dice, no lo sé, para adivinar números. ¡Qué bonito! Y, sí, y ahí vi ese tipo de aproximación hacia el conocimiento que tienen en estas edades, en estas primeras edades, ¿no? Es que solo adivinar números ya es divertido, ¿no? No necesitamos que tenga otro sentido. Total. Pero tengo la sensación de que cuando van pasando de etapas, cuando van cambiando de etapa, ya no es suficiente, ¿no?
Ya, esta capacidad y esta manera, ¿no? de enfocar, sí. Claro, es que a mí los niños me maravillan, o sea, sus preguntas, sus conclusiones son tan... ¡Wow! Sí, claro, la primera infancia, además, todo es muy intuitivo y todo son hipótesis, ¿no? Imaginativas y que tienen más que ver muchas veces con el desarrollo emocional, que lo trasladamos a lo tangible y material, a la construcción psíquica del yo, porque empieza a los 2 años, ¿no? Que en realidad con lo que estén recabando información o datos para un aprendizaje, tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los números? ¿Qué son, para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Ellos en realidad están en un pensamiento muy intuitivo, es como el ensayo sensorial que empiezan a introducirlo, ¿no? Como a un lugar mental, y es como desde qué lugar y cómo lo puedo hacer. Por eso todas las vivencias sensoriales para ellos es muy importante porque les da una amplia gama de información del mundo, cómo funciona, porque además es que no es solo de que es verde, tiene esta textura, no, pues es el peso, la consistencia, que se dobla, que no se dobla. Entonces es a base de experiencia van intuitivamente entendiendo cosas, entendiendo pues, que la gravedad, pues, las cosas siempre caen hacia abajo, y si con 4 años ve que algo va hacia arriba, le va a flipar, pero no va a poder conceptualizar, porque todavía no ha entrado esa parte del cerebro, de que algo falla o de que no, va a buscar un razonamiento simbólico y mágico para explicar esto. Y es gracias a esto, ¿no? Porque entonces viene la corrección. No, es que lo que pasa es que flota porque es un globo de helio, por ejemplo, ¿no? Que ven de repente un globo, ¿y esto por qué sube si todo cae, ¿no? Y entonces, no, y dicen, no, vuela porque dentro hay mariposas que vuelan, o hay un hada que se lo está llevando, no sé, se inventan, ¿no? Dan explicaciones a lo que ven, esto es muy intuitivo, porque no viene del razonamiento lógico todavía, ¿no? Qué importante, ¿no? En este momento, pues esto, no permitir esto, ¿no? Sí, ¿tú crees que puede ser esto? Porque en aquí es donde ellos pueden expandir y no limitar, ¿no? No, esto funciona por esto. Esto ya llegará luego, en la siguiente, ¿no? Como cuidar mucho esta imaginación a la hora de entender cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo que están empezando a habitar. Pero están en función del yo, todavía etapa egocéntrica, todavía etapa, ¿no? La empatía no ha llegado a afianzar, ¿no? Es como yo el centro del mundo, la descentración se da pues, en esta etapa. Claro, esto tiene que ver con él y su imaginación y lo que le da placer o lo que le incomoda, ¿no? Pues a lo mejor será, si le da miedo o le asusta la posibilidad, pues a lo mejor dentro habrá un monstruo que se lo lleva, es que alguien se lo está llevando, es invisible. Bueno, hablará de sus miedos, de su relación con su madre, del vínculo. A mí me parece fantástico llevárnoslo a lo cognitivo lógico, a esta parte pues, del aprendizaje ya de lo que es tal como es. Yo pienso que ahí pasan cosas, bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Todavía no es el momento, ¿no? Entonces es en la segunda etapa, en la segunda infancia, donde entonces empiezan a ver las hipótesis que ellos ya necesitan comprobar. Ya necesitan empezar a ver qué es el helio. No te hacen preguntas, pero ¿no? Oye, ¿por qué vuela? Te lo preguntan. ¿Por qué vuela? ¿Por qué se va? ¿Y por qué no cae? ¿Y por qué este globo cae y este no? Porque este tiene helio y este tiene aire. ¿Qué es el helio? Y ya entonces te empiezan a preguntar, sin más, que también es esta idea de que en esta segunda etapa vamos muy rápido, sobre todo en la primera fase, de hasta los 10 años, 9 años, queremos ir muy rápido ya a las tablas de multiplicar, el funcionamiento más abstracto del mundo. Es como, no, todavía está en la hipótesis, ¿no? En crear hipótesis y demostrarse, que lo interesante es ahí poder tener un entorno que él pueda demostrarse si es verdad o no lo que dice. Y no hace falta que sea en el momento porque no es lineal, o sea, va dando saltos, ahora lo aprendo recabo información de esto aquí, luego me pasa otra cosa y, ostras, esto tenía que ver con esto, aprenden a relacionar, que esto para mí es clave, ¿no? En el aprendizaje es relación. Entonces, claro, se da es otra fase, ¿no? Y esta demostración de las hipótesis es lo que también decíamos una vez más, ¿no? De cómo cada niño llega de diferente manera a entender
pues, cosas tangibles. Yo que sé, por ejemplo, hablas de las tablas de multiplicar y es un ejemplo que yo he explicado en redes, pero mi hijo de 8 años entendió las tablas y la multiplicación porque hacíamos albóndigas. Sí. Y como somos 7, las distribuía en 7 filas. Y cuando tenemos una, ¿no? 7 por 1, pues, y entonces empezó a hacer, y es como, ah, vale. Y él, pero ya está, yo no le dije, son tablas, no. Pero ahí hubo una información que entró. Cuando luego hablamos de que nos vamos a la biblioteca y que coge un cuento o un libro que tiene 7 cuentos y coge 4, en realidad ¿cuántos tiene? Entonces él empieza, no, yo no he cogido 3 libros, he cogido 27 cuentos, me invento, dice, es como, y hay otro, entonces ahí va entendiendo y va pudiendo construir el pensamiento, ¿no? Y esto pasa en la segunda fase, que a mí la segunda infancia me parece, a nivel de aprendizaje matemático, lectoescritura, etcétera, me parece tan bonita, una fase tan espectacular. A mí me ha sorprendido tanto ver a mis hijos todo lo que han aprendido y cómo lo han aprendido y cómo han llegado a los lugares. Es como, wow, es que es como magia. Es eso que decía del efecto secundario, ¿no? Que de repente aparece, y claro que no de repente aparece, que hay un previo, ¿no? Hay pero claro, es otra cosa, ¿no? Y sí, las diferentes etapas yo pienso que es interesante conocerlas para poder entender en qué lugar está el cerebro, pero para mí es mucho más interesante observar al niño o a la niña en qué lugar está, ¿no? Como ver qué necesita, porque también puede ser que le pasen cosas a nivel emocional y entonces vaya a otro ritmo diferente, vaya por otros caminos diferentes, necesite a través del aprendizaje en realidad o a través de la manipulación lo que está haciendo, simbolizar, elaborar. Claro, no, es observar al niño siempre, ¿no? Como la clave. ¿Y en la adolescencia has visto algún cambio, algún salto? Sí, claro, yo a partir de los 10 años vi el cambio. A partir de los 10 años hay un cambio que luego lo he podido ver, o sea, constatar. Mis hijos pasaban por crisis de intereses, un poco, no aburrimiento, más bien desmotivación, un cierto punto de desmotivación. Sí, había como una crisis, a los 10 años hay como una cierta crisis, ¿no? Nosotros con el primero era como ay, y una amiga, que también hace escuela en casa, que además está por redes, ¿no? Paloma, me dijo, a tu manera, porque educamos un poquito diferente, pero me dijo, a tu manera, de esto que haces tú, pero ofrécele estructura. Y fue como, ¿vale? Porque yo pienso que entra ya la fase de abstracción más clara y ellos necesitan otro ritmo diferente. Entonces le ofrecimos al mayor pues más estructura, en plan, bueno, vamos a ver qué quieres aprender, cómo lo quieres aprender, vamos a programar un poco, a planificar, vamos a ya como, ¿no? Con papel, con calendario, horario, bla, bla, que con los otros lo hacemos, pero desde un lugar mucho más fluido, no tan concreto, ¿no? Y entonces él me dijo, pues mira, yo quiero aprender a escribir y a leer bien, a escribir bien, y me dijo como 2 o 3 cosas y yo le propuse, bueno, pues podríamos hacer gramática y podríamos hacer ortografía por un lado, y luego, como a él le gusta mucho escribir cuentos, su padre le dijo, podríamos hacer narrativa a través del cine y a través de la literatura, ¿no? Vale, entonces había un horario y entonces como que se colocó algo. Y entonces eran sus intereses y además ya podía planificar, es decir, podía sostener esto es un poco aburrido, pero voy a llegar a un lugar que me gusta. El inglés, por ejemplo, nos pidió inglés, quería aprender idiomas porque él quiere viajar y entonces quería aprender idiomas. Vale, pues empezamos con material autocorrectivo, ¿no? y que pudiera aprender él solo. Y él mismo nos dijo, no, yo necesito un profe, ¿no? Entonces contactamos con un profesor y entonces fue como... Pero fue a 10 años y entra esta parte de la abstracción de que ellos ya, y además ya emocionalmente pueden gestionar el largo plazo, que también sucede antes, ¿eh? No quiero tampoco, no es como un corte, va pasando progresivamente, pero aquí se nota como, se hace muy evidente. Y de hecho he visto que cuando los niños en esta etapa no hay una cierta estructura que ellos crean, que ellos desde su interés generan, y sostienen, es decir, y acompañamos el sostenerlo porque pasan cosas y entonces hay veces es como, no, es que he pensado que quiero cambiar, bueno, hemos dicho un trimestre, pues vamos a hacer el trimestre y a ver qué pasa luego, bla, bla, ¿no? Pues toda esta vivencia y experiencia, ahora me he ido, pero en esta etapa, como les permite todo esto a nivel emocional, bla, 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 todo su desarrollo emocional,
entra para mí la segunda fase, que es la adolescencia, que para mí, si el sistema educativo aquí es donde o sea, va en dirección totalmente opuesta a los adolescentes, en realidad ellos tienen ganas de desarrollar sus capacidades y habilidades para ofrecerlos. Es como, ¿qué puedo ofrecer? Que ahora está mucho en internet, se ve mucho esto de los niños emprendedores, los niños jóvenes emprendedores, que es como esta necesidad de, yo quiero hacer algo, y lo relacionan mucho con la capacidad de generar dinero, y es como, quizá no va tanto por aquí, que sí, porque todavía son jovencitos, esto viene más adelante quizá, pero sí es esa necesidad de ofrecer sus capacidades y habilidades a la comunidad, ¿no? Como hacerse un lugar, la adolescencia es esto, hacerte un lugar ya en la comunidad, ¿desde dónde? Desde quién soy, desde lo que sé hacer, desde lo que se me da bien y lo que me gusta, y eso lo quiero poder ofrecer. Entonces aparecían aprendizajes mucho más, mis hijos han entrado en el instituto tarde, dijésemos, la primera fase del instituto lo han pasado en casa, entonces pues aprender programas de ordenador, pues yo que sé, Photoshop, edición de vídeo, cosas así como ya muy concretas de quiero hacer esto, tengo un proyecto, quiero ir a este lugar y presentar esto, ya había ya ese impulso, ¿no? Y claro, para llegar a esos lugares ha de haber mucho aprendizaje, has de aprender herramientas para hacer esto. Entonces desde ahí se daban, pero ya mucho más abstracto, ya mucho más sentarte, ya tiene que ver con el estudiar, típico que conocemos, ¿no? Ellos estudiaban sin que nadie les dijera que estudiaran. Sí. Sí, con eso me has hecho recordar mi adolescencia, como ser monitora de campamentos tenía un valor tan grande, ¿no? Wow. Y puede tiene que ver ir con por esto, ahí. sí, total, ¿no? Claro, es que yo siento que nos hemos alejado mucho de nuestra naturaleza y del entender que vamos necesitando a lo largo de nuestra vida. Y también como adultas, ¿eh? O sea, como adultas ya ni te digo, ¿no? Estamos muy, muy desconectadas realmente de lo que necesitamos en cada etapa. Pues es que pienso en las mujeres, ¿no? Pues en el embarazo, posparto, etcétera, como no nos escuchamos mucho, ¿no? Nos cuesta mucho. Yo cuando acompañaba pospartos, siempre era como, ¿qué necesitabas? ¿No? Y era una pregunta abismal, ¿no? No lo sé. Pues, ostras, que no se desconecten los niños y las niñas del qué necesitan en cada momento, qué ritmo, qué manera. Wow, eso es un regalo para ellos, para cuando sean adultos, ¿no? Y en la adolescencia, para mí, ahora mismo, es la etapa más, también como consecuencia de del acompañamiento que hay en todo el resto de infancia, ¿eh? Pero ahora mismo está muy alejada de lo que realmente necesitan los niños y los adolescentes y adolescentes. Sí. Total. Tengo aquí una frase apuntada que es tuya. Venga. Y dices que aprender significa necesariamente equivocarse y poder hacerlo sin miedo. Entonces hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Que del error se aprende, el error es imprescindible, pero yo tengo la sensación de que nos queda como frase, pero que nos cuesta un montón realmente integrarlo. Sí, total. ¿Qué nos puedes decir de la importancia del error y de permitirse equivocarse? Claro, el error a nivel evolutivo, a nivel cognitivo, a nivel de lo que sucede en el cerebro cuando los niños aprenden, es imprescindible. Esa es imprescindible. Si no hay error, esta frase típica de se aprende de los errores, es que es muy real. Se dice desde un lugar más cotidiano, pero también está en el aprendizaje concreto. El error es importante y Piaget de hecho lo explicaba súper bien cuando explicaba el conflicto cognitivo que tenían los niños y las niñas, ¿no? Cuando lo que ellos pensaban, lo que tenía que ser, no sucedía, ¿no? Es como cuando algo no les salía como tenían previsto. Aquí, justo en este momento, cuando hay calma, viviendo eso, no hay miedo ni hay dolor, es cuando la red neuronal se despliega, hace más ¿no? Es como que necesita desplegarse para ¿qué ha pasado? Analiza, observa, analiza, ve qué puede ser que lo vea, puede ser que no, pero es información que ya le ha quedado, vuelve a probar, vuelve a insistir, cambia algo al azar o cambia algo porque cree que puede ser esto que... ¡Wow! Esto es una red neurológica espectacular que se despliega en referencia al tema que esté haciendo en ese momento, ¿no? Pues un experimento, una construcción, un juego matemático, lo que sea, ¿no? Claro, esto es maravilloso, es así,
cómo realmente se va haciendo, se van además aprendiendo las relaciones, porque el aprendizaje son relaciones, relacionar. Cuando hago esto pasa esto, si lo monto así sucede de esta manera, cuando esto se mueve de esta manera pasa lo otro. Bueno, es que es como relacionar, pero también en muchas otras capas, ¿no? El pensamiento filosófico, humanístico, ¿no? Va de esto, va de relacionar. Entonces, bueno, el error es muy importante para que se dé. Está estudiado que tiene que pasar, pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde el error no tiene lugar. A nivel de adultos somos hiperexigentes con las relaciones, o sea, ya solo pensándolo con las relaciones, en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿no? Es como el error no tiene lugar y cada vez menos. Cada vez hay mucha más exigencia de perfección. De hecho, la IA ha venido a solucionarnos lo que nosotros no llegamos, ¿no? Para que hacerlo perfecto. Ostras, es que ese perfecto, ¿quieres decir que es perfecto? O sea, que esté perfectamente hecho, ¿quieres decir que funciona? ¿Podemos separar conceptos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Aprender? Pues si el objetivo es aprender, ha de haber error. No puede haber un resultado único, ha de haber un proceso y el resultado, bueno, pues va a implicar volver al proceso y permitir que el proceso siga dándose. Entonces es súper importante, pero es cierto que en nuestras células grabadas, en nuestro cuerpo, hay una repelencia al error y a la equivocación. Yo lo veo también en la cotidianidad, en cosas muy sencillas como por ejemplo que a un niño se le caiga un vaso de agua y nos enfadamos, ¿no? O un niño que por primera vez está haciendo una receta, ¿no? Y la lía, ¿no? Y es como, no, es que esto no se hace así. Bueno, le puedes explicar las consecuencias de lo que ha pasado y le puedes explicar que lo puede hacer diferente o sea, podemos enfocarnos a lo que hacen los niños desde un lugar entendiendo que estamos en proceso constante. Lo bajo a la tierra, ¿vale? Porque si no queda como muy abstracto. No sé si nos damos cuenta y nos fijamos en nuestra vida cotidiana, queremos que a la primera salga todo bien. Esa es la lógica, que ya lo haga y salga bien, que ya pruebe y el resultado sea bueno, que haga mi primera receta de cocido y salga perfecta. No nos damos el margen, no hay posibilidad, tenemos miedo al error, miedo. ¿Por qué? Porque está asociado a que cuando te equivocas o cuando lo haces mal, lo pienso en las relaciones, que la primera relación es con papá y mamá, ¿no? En la relación, cuando lo haces mal, el otro cómo reacciona, cómo lo vive. Entonces, partimos del error en la relación, hay espacio de reparación, hay espacio para el error, podemos acoger pues, un niño que pega, podemos acoger un niño que muerde, podemos acoger un niño que rompe cosas cuando se enfada, podemos acoger todo esto, y no como un error, porque en realidad para mí es una expresión, pero como mucha gente lo entiende como un comportamiento erróneo, claro, ¿con qué se queda el niño? Que si hay error, mi madre se va, mi madre se enfada, el vínculo se rompe, me gritan o lo que sea, ¿no? Que suceda, claro, va integrando que el error es malo, que no me puedo equivocar, que el vínculo depende de esto. Entonces, claro, hay mucha frustración hoy en día, mucha frustración. Que yo entiendo que gran parte o una parte viene de esto, de este miedo a que si lo hago mal, no seré visto, no seré reconocido, no seré amado. No puedo hacerlo mal. ¿Qué me juego cuando me sale mal algo? Ahí el niño se tensa. Sí. Y lo reforzamos esto con el sistema de notas, o se refuerza. Absolutamente. Sí, absolutamente, claro. La evaluación en realidad no tendría que aparecer hasta la secundaria. La evaluación como tal. Y es una evaluación que podríamos cuestionar la forma de evaluación, ¿eh? Y que liga un montón con lo que has explicado, ¿no? De que ellas se marcan un propósito, que quieren aprender algo, entonces yo puedo ver si estoy llegando a ese propósito que me he marcado. Exacto, total. Yo mismo, por mí mismo. Y entonces, en realidad, parte de esto en Finlandia creo que ya lo hacen en algunos colegios o sistemas educativos con otra mirada, que empiezan por la autoevaluación, ¿no? Que la autoevaluación no es ponerte una nota, es revisar el proceso. Tiene que ver con eso, para poder darte cuenta de qué, cómo, y ya no solo a nivel concreto de lo que estás haciendo, sino de tú. ¿Qué dificultades has tenido? ¿En qué parte del proceso te ha fallado? ¿Te ha hecho pereza o te has confundido? O sea, tú en el proceso,
dificultades, yo esto con mis hijos mayores lo hacíamos mucho, ¿no? Como, ¿qué te ha pasado a ti en este proceso, ¿no? Porque hay un momento en que lo voy a dejar estar, un momento que me da pereza, un momento que lo quiero romper, ¿no? Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te está pasando a ti en este momento, ¿no? Que son cosas como un experimento, que estoy intentando hacer que algo funcione y no me sale y lo rompo, ¿no? ¿Y qué te ha pasado aquí? Es que no me ha salido y bueno, pues ahora lo tengo que volver a hacer de otra manera, o me espero, me doy un tiempo, llevo muchas horas, no he salido fuera, no he comido, a lo mejor tengo hambre, porque también los niños cuando entran en curiosidad y hiperfoco de lo que están queriendo aprender, se olvidan a veces de otras necesidades, ¿no? Bueno, pues ¿cómo regulamos eso, no? ¿Cómo podemos hacer una pregunta? Oye, quizás podríamos parar, merendar, seguimos luego, vamos a buscar este lugar. Quiero decir que la evaluación tendría que ir más a la revisión del proceso, de cómo estoy yo, de cómo, claro, poner notas y luego salen estas voces de, es que ya entonces son blandos, porque en realidad, y es como, blandos, ¿en qué lugar? Porque es como lo del coger los niños en brazos y la dependencia, ¿no? Blandos dentro o fuera, ¿no? O sea, fuera parecen muy duros porque yo, ¿no? Porque yo saco y tienen estas poses de relación pues, con las notas, con no sé qué, pero ¿cómo están por dentro? Es por dentro que entonces están blandos, no tienen un yo sólido, tienen un yo frágil, muy influenciable por el, ¿no? Cero conectado con lo que me interesa y me gusta. Entonces sí, el sistema educativo, y ya no solo eso, sino también el hecho de tener a los niños con la misma edad en clases, en asignaturas concretas. Para mí esto, que es algo muy sutil, estructural, esto lo explicaba muy bien Andrés Stern, que esta competencia que genera el estar en un aula juntos, todos haciendo lo mismo, ¿no? El mismo experimento, el mismo dibujo, y todos de la misma edad, genera una comparativa que en realidad al final es una evaluación que va en contra de la construcción psíquica del yo. Tener a niños de diferentes edades es lo rico, lo enriquecedor para el proceso de aprendizaje en realidad. Y mira, te voy a dar otro ángulo, incluso sobre esto del error que he leído, que cuando hay, yo siempre me voy a las matemáticas, ¿no? Pero nos sirve. Claro. Cuando hay este castigo del error, digamos, ¿no? Luego hay una tendencia por los maestros que pues, quieren cuidar a sus niños a no proponerles tareas que sean demasiado difíciles para que no aparezca el error. ¡Ostras! O sea, evitan el error. Claro, evitar que aparezca el error, porque ya. si se van a sentir mal con el error... Sí. Claro, yo lo veo mucho con el dolor, pero bueno, al final, o sea, claro, está todo relacionado, ¿no? Como las madres respetuosas que les evitan el dolor a los niños y las niñas. Claro, evitar el dolor para evitar la frustración, ¿no? Evito el error para no crear un entorno que se pueda frustrar, ¿no? Y es al revés. Los niños y las niñas necesitan desafío, necesitan reto, necesitan algo que les motive a ir al siguiente paso, ¿no? A probar cosas nuevas. Cierto es que, y esto pasa cuando en infantil, por ejemplo, intentamos enseñar pues, a leer o los números para mí antes de tiempo, ¿no? Desde un lugar demasiado abstracto para ellos, que si tú les pones un entorno frustrante constantemente, ¿no? Porque no están realmente preparados, también aparece la desmotivación, ¿no? O sea, no es cualquier reto y cualquier desafío, es adecuado a su etapa de desarrollo, pero precisamente la segunda infancia, que es cuando explota el pensamiento lógico, ¿no? Y el pensamiento consciente, el aprendizaje consciente, es cuando más reto y desafío necesitan, más, que es la etapa en la que más olvidada, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, lo he visto con mis hijos y es la etapa más olvidada en este sentido. Es como que todo el reto que tenían en la infancia de gatear, caminar, correr a hablar, empezar a relacionarse, ¿no? Entender que hay otro, todo ese reto que era muchísimo, claro, desaparece absolutamente. Hay un crecimiento brutal, ¿no? En los primeros años. Y podría seguir siendo, no, evidentemente ya sabemos que el cerebro no va al mismo ritmo que en la primera infancia, porque nunca más ya irá a ese ritmo, pero proporcionalmente mucho más de lo que ahora están haciendo los niños y las niñas, mucho más.
hay aprendizajes, claro, yo por ejemplo cuando mis hijos se encontraban con otros niños del sistema escolar, ¿no? Y decían que ellos no sabían pues, las tablas de multiplicar y no sabían, y es verdad, mis hijos no sabían esto, ¿no? Y cuando las mamás me decían, oye, no te preocupes, yo decía, es que mis hijos aprenden otras cosas, pero aprenden. Y aprendían cosas que también eran, wow, pero esto, ¿quieres decir que le tocaría? ¿No le estás forzando? Entonces dudaban, ¿no? De que en casa lo que hacemos es forzar. Cuando han entrado en el sistema educativo es muy curioso porque hay algunas, no muchas, hay algunas maestras, ¿no? que cree que les hemos enseñado por encima de la edad correspondiente o del currículum que ya hay en la escuela. Y mis hijos siempre me dicen, si supieran lo que hemos hecho, mamá, si supieran. Es que ellos se lo creen, que estábamos con libros y estudiando porque sabemos cosas que como que no nos tocarían, ¿no? Y ellos siempre dicen, si supieran lo que hemos hecho, porque ellos lo que han hecho es jugar. O sea, su recuerdo, su idea es de que han estado hasta los 14 años jugando, y sin más. Y sí, que ha aparecido la gramática, sí, pero para ellos era un juego, no era, ¿no? Y ellos tienen esta percepción y siempre es como, si supieran, mamá, si supieran. Es muy gracioso. Qué interesante, cómo cambia la perspectiva de lo que es el aprendizaje escuchando experiencias como la vuestra, ¿no? Es que yo pienso que sería maravilloso que hubiera un laboratorio de observación de esto y que realmente se pudiera cambiar, no sé si habría interés político y realmente no sé si hay interés en ese sentido. Bueno, de hecho hay países que sí que hay, ¿eh? Y que su sistema educativo se asemeja bastante o se acerca bastante a la forma de aprendizaje natural de los niños y las niñas, pero para mí me parece maravilloso, es un laboratorio de entender cómo funciona el ser humano y cómo se desarrolla y cómo aprende y cómo se relaciona. Y a mí me da muchas pistas y me ha dado muchas pistas de luego como adultos cómo estamos viviendo tan alejados, ¿no? De lo que en realidad nos cuidaría y sería nuestra naturaleza. Sí. Y alguien que nos pueda estar escuchando ahora que diga, ostras, me interesa mucho esta aproximación del aprendizaje natural, pero yo no puedo con mis hijos o con mis alumnos, tengo 28 en clase. ¿Qué pasa en este caso? ¿No les puede servir de nada esta información o crees que...? Sí, yo pienso que es que no está tanto en los medios, que claro que hablamos de condiciones, ¿no? Pero la condición principal es el adulto que acompaña, para mí. Los adultos pensamos que cuando hablamos de condiciones o hablamos de ambientes o hablamos de material Montessori o hablamos de un niño o 8 niños, ¿no? Y sí, esta parte está, pero esta es una capa. Hay capas más esenciales que se pueden llevar a todos lados. Y el adulto que acompaña, el profesor, el maestro, la maestra, es parte de ese entorno y esa condición, ¿no? Entonces, para mí transformar la mirada sobre cómo funciona realmente el aprendizaje y cómo puedo yo mirar a ese niño, qué pregunta le puedo hacer y qué respuesta le puedo dar a su pregunta, el cómo, desde qué lugar, ya lo cambia todo. Porque no es... O sea, es cierto que cuando no sabemos cómo sucede, y esto lo he visto también en familias de escuela en casa, cuando no lo hemos vivido, experimentado, no lo tenemos dentro porque no lo hemos vivido así, recurrimos a lo material como herramienta para que posibilite otra forma de... Y esto es su última capa, esto es lo último, o sea, todo el mundo se va a la tienda de juegos respetuosos o de material didáctico y compra el material Montessori antes de entender, por ejemplo, que el error es clave y que a lo mejor crear una clase donde el error sea protagonista ya lo cambia todo. Y si tienes 30, pues oye, a ver, no favorece, o sea, ya lo sabemos, tontas no somos, pero esto es una capa que llega después. Primero lo esencial, el vínculo. Para mí una cosa que también me parece muy raro, se te pasa en secundaria, ¿no? Pero en primaria también, es el vínculo. Si un niño no se siente seguro, no va a aprender. Va a almacenar información, desde el miedo va a sacar lo que pueda, como pueda, pero aprender no va a aprender. No va a estar conectado a su curiosidad, no va a sentir la seguridad, ¿no? De que todo está, ¿no? Emocionalmente está, para poder poner la energía en el aprendizaje. Entonces, el vínculo es primordial. Vincúlate con tus alumnos. Son 30, lo sé. Pásate un trimestre, un mes y medio vinculándote a ellos, conociendo sus intereses, qué les gusta, haciendo dinámicas para que se conozcan, que haya un vínculo de grupo, El vínculo es
la mare dels ous que se dice en catalán, es la esencia, es el eje vertebrador de todo el desarrollo. Entonces, primero vincúlate, míralos con amor, enamórate de cada uno de ellos, que sé que son muchos. Bueno, pues ahí vas a tardar más tiempo, quizá, pues bueno, pues a lo mejor vas a tardar más tiempo, pero míralos, enamórate, estate presente, el cómo estás con ellos. Y luego ves desde la relación pudiendo transformar capas, ¿no? Pero el material, el método concreto, ¿no? El no tener sillas, la libre circulación, que es primordial, ojo, pero es otra capa. Vamos a esenciales, y estas todas las pueden hacer porque tiene que ver con tu persona, ¿no? Transforma la mirada, entiende, comprende, entonces ya lo que te va a salir va a ser diferente, las ideas que te van a salir van a ser diferentes, el cómo preguntar a cada uno, incluso para los padres, ¿no? Para las familias, ¿no? Que también es una parte que no olvidemos que al final el aprendizaje es 24 horas, no solo en la escuela. Entonces las maestras que están con los niños, también sería interesante que tuvieran una relación con las familias para que dieran continuidad, ¿no? A lo que sucede en el aula, que pueda suceder fuera. Ya sé que todas las familias no están predispuestas, pero algunas sí. Poder, ¿no? Unificar y decir, vale, mi trabajo no solo es esto, ¿no? También es el hablar con la familia y decir, mira, a tu hijo le interesa esto, le gusta esto, le motiva esto, está encallado aquí en casa, ¿qué podéis hacer? ¿No? ¿Qué podéis ofrecer? Podéis ir a la naturaleza y que trepe y que suba y que se desafíe corporalmente para sentir más seguridad y desde aquí llegar a la clase de mates diferente, sin lugar a dudas, porque nos olvidamos del cuerpo, pero el cuerpo también es clave. Sí. ¿Qué papel tiene la naturaleza en el desarrollo de la infancia? Claro, siendo naturaleza es primordial, esa es también esencial, ¿no? La relación con la naturaleza, hay miles de estudios que explican muchas cosas, pero que corren por todos lados, ¿no? Les calma, el sistema nervioso, pero para el aprendizaje, el caos ordenado y cómo funciona les da tanta información de la lógica de la vida. Hay una cosa que a mí me parece, que la leí también en Andrés Stern y lo he visto en mis hijos entienden una lógica de la vida, es decir, cuando han entrado en el instituto, las cosas que no sabían, las han aprendido muy rápido, porque ya tienen una base que es como una red, ¿no? Base que sostiene todo el aprendizaje después, que es la lógica de la vida, cómo funciona. Por lo que hablábamos de la tontería de la gravedad, de que todas las cosas caen hacia abajo, esta es una lógica, ¿no? Pues en la naturaleza esta lógica se expresa en todos los rincones, todo. Entonces, por ejemplo, estar en la naturaleza, ahora pensaba en cosas que hace mi hijo de 8 años, ¿no? Y coge una flor y la mete en agua y la diluye y se convierte en el color de la flor, ¿no? Esto, que lo hace de forma intuitiva porque está aquí, porque no tiene muchas cosas que hacer, entonces, bueno, pues hace esto y lo hace y no sé qué, y se da cuenta cómo funciona pues la dilución. No es como esta lógica de que no entiende qué proceso hay, pero se establece una relación con cómo funciona la vida natural. Entonces, claro, la naturaleza es una fuente muy espectacular de información, de cómo funciona. Luego te vas a ir a la fórmula química y vas a entender que lo que tiene es no sé qué, y con el agua pues se mezcla y hay cosas que se diluyen. Luego ya nos iremos al abstracto en secundaria, pero vaya, que se pase en la primaria viviendo todo este tipo de cosas, y la naturaleza para mí es la fuente. Aparte de que la naturaleza también, lo que hablaba del cuerpo, ¿no? En la naturaleza el aprendizaje lo vemos solo como desde el cerebro, pero los niños aprenden con todo el cuerpo. Y lo que aprenden desde la vivencia corporal, subirse a un árbol, el desafío que supone subirte a un árbol, saltar, pasar de un árbol a otro, a ver si voy a llegar, todo esto activa y despliega capacidades que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que tienen que ver con esta base lógica de cómo funciona, que luego les permite, que es el aprender a aprender, aprender el resto, ¿no? Los conceptos, el cómo funciona, el por qué esto, la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y este link nadie lo hace, pero es básico, es real. Esto André lo hablaba y yo me lo quedé porque lo veía en mis hijos y era como, es verdad, esto nadie habla de esto, pero es cierto.
Rebecca Will también hablaba de esto y de hecho ellas creaban estructuras, ¿no? Psicocorporales para que los niños a través del cuerpo pudieran, y de hecho yo lo veo en mis hijos. Mis hijos salían fuera, jugaban, subían, bajaban, no sé qué, hacían los montículos de maderitas, de troncos, hacían cabañas de los niños y luego volvían hacia adentro. Iban a casa y hacían algo, escribían o hacían un puzzle, ¿no? Y era como esa combinación del movimiento, cuerpo, contacto con la naturaleza, experimentación o exploración del entorno, y ir hacia adentro, y todo esto se traducía en algo. Esta alternancia que cuando son muy pequeños es muy rápida, necesitan ir cambiando de actividad mucho, a medida que van creciendo necesitan menos, entonces están, hacen y luego están 2 horas haciendo algo y pueden concentrarse, entrar, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta relación con el cuerpo, con la naturaleza, sí, sin lugar a dudas. El fuera, adentro un poco, ¿no? Aquí físico, Sí. Pero también es exacto. Interno. Sí, porque además el aprendizaje con muchos, o sea, en el entorno hacia afuera, y el aprendizaje interno también son procesos que no se tienen muy en cuenta y son importantes estos momentos, sí. Y me resuenan cosas que decías antes de cómo te defines, ¿no? Como que contabas ahora de que pues intentan trepar a un árbol o lo que sea, y el error que decíamos aquí es lo intento, no puedo, pruebo de otra manera o me voy a un reto más Exacto. asequible y más adelante lo voy a probar de manera natural. De manera natural, sí, que forma parte de... yo que sé, por ejemplo, ahora ya ¿no? Que te digo de 8 años, hablo de sobre todo porque es como esta etapa de la segunda infancia que está esta explosión, ¿no? Pero ahora él ha querido experimentar pues, con plantar cosas, no le han crecido, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha podido pasar? Pues vamos a buscar a ver qué necesitaba, ¿no? Porque forma parte natural, pero es algo que nadie le ha impuesto, sino que es del contacto, del estar. Yo quiero plantar estas flores y quiero por hacerlo en semillas y no. Pero sin desviarme de lo corporal, en la exploración del mundo desde el cuerpo, el movimiento libre y el juego libre, que implica todo el cuerpo, les da mucha información de cómo son, esta construcción interna del yo. Pues a mí me da más miedo, yo soy más prudente, ¿no? Yo tardo más, ves a otro que se lanza y se hace daño y yo, ¿no? Y te da información de cómo eres de una forma natural, sin juicios, sin comparativas, sin lo que está bien y lo que está mal. Y él es diferente y yo soy así, ¿no? Y ya está, y no hay error, no, o sea, el error no es malo. Y el cómo soy, pues esto, el cómo llegar a lugares desde diferentes maneras, y todos somos diferentes y está bien y es válido, y desde aquí luego yo me puedo afrontar a un aprendizaje más concreto desde una seguridad interna y desde un autoconocimiento de así no... Claro, mis hijos saben lo que les aburre, lo que no, lo que prefieren, la manera la forma en la que lo prefieren es súper rico para ellos luego afrontar las cosas que ineludiblemente te vas a encontrar en la vida. Claro que no van a estar toda la vida aquí, no, pero esto ya está dentro, es una construcción que se ha hecho desde aquí. Sí. Qué bonito, gracias Carlota. Tengo algunas preguntas así cortitas. Venga. Bueno, es como un juego un poco. Venga. Así para ir cerrando. La primera es un momento del día que te nutra. Wow, es que hay muchos. O sea, no, digo el primero y es cuando mi hijo pequeño se despierta y el abrazo este calentito de primer momento, como ya es mi último hijo y he vivido mis otros hijos y este es el último, es como ese cuerpito calentito, me nutre mucho, sí, ese abrazo matinal. Un material infantil que siempre recomendarías. ¡Wow! Un material infantil que siempre recomendaría. Porque ayer estaban jugando, maderas de diferentes tamaños y proporciones y
Y no hace falta que sean como proporciones que tengan un sentido concreto, no, o sea, maderas, muchas maderas, sí. O sea, todos mis hijos han jugado a eso, sí, indudablemente, para construir maderas. Algo que nunca falta en tu casa. ¿Conflictos? Somos muchos y conflictos siempre hay. Algo que nunca falta en mi casa. Va bien, si esta es la Conflictos, respuesta. Sí. conflictos seguro. Una palabra para describir a la infancia. Vida, vida, absolutamente. Y una palabra para definir qué es educar. Una palabra, Una frase, una expresión. descubrir. Pues muchísimas gracias. Si alguien te ha escuchado, te ha descubierto ahora y quiere saber más, ¿dónde puede encontrarte? Pues en redes y tengo una web y buscando Niña Colorita me encontrará seguro y fácil, sí, sí, Niña Colorita, en el formato que quiera. Niña Colorita, vamos a dejar los enlaces también para que sea fácil. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias infinitas a ti y gracias también por abrir este espacio. Las familias que lo miren también, gracias, porque, bueno, porque poder abrir la mirada y poder abrir ventanas a otra forma de educar y de acompañar la infancia es un regalo para la vida en general, ¿no? No solo para la infancia, sino para la vida, para la humanidad, y es un regalo, así que gracias también a vosotros por abrir este espacio y a las familias que lo vean también. Gracias.